Dice así la palabra de Dios. El libro de Mateo capítulo 16, versículo 13. Pero vamos a leer del versículo 13 en adelante para que usted entienda bien el contexto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Bien, amados hermanos, aquí está uno de los temas más hermosos de la palabra del Señor, que siempre nos está a nosotros recordando nuestra posición, quiénes somos y a quién pertenecemos. Esto es relevante por lo siguiente, porque en estos versículos que hemos leído es Jesús que está frente a sus discípulos y que le pregunta quién dice la gente que era él, el Hijo del Hombre. Y ellos dicen varios nombres como Elías, Jeremías o profetas. E incluso ellos relatan y dicen que es Juan el Bautista, que ya había muerto, pues había sido decapitado por Herodes. Entonces Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces el primero en responder es uno de sus discípulos, naturalmente, que es Pedro, Simón Pedro. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Amén. El apóstol Pedro recibió revelación divina. No nació de sus conceptos, no nació de su aprendizaje con el Maestro, sino le fue dado del Padre de las luces, del Padre de Jesucristo, el Dios de Israel. Ese poder vino sobre Pedro para responder la pregunta de su maestro respecto de quién dicen ustedes
que soy yo. Y Pedro fue lleno del Espíritu Santo y le respondió de manera instantánea, categórica y clara: tú eres el Cristo. El Cristo significa el Mashiach, el Mesías, el ungido de Dios, el unigénito de Dios. Tú eres el ungido, tú eres el Mashiach, el que habría de venir. Y Yoshua ben Levi es el nombre de Jesús. Jesús. Y Pedro le dice: eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por primera vez en las Escrituras aparece la relación directa de Jesús con el Hijo del Dios vivo, el unigénito Hijo de Dios. Y Pedro recibe del Espíritu Santo esta palabra profética, esta palabra no de sus conceptos de su mente, sino directo del Espíritu de Dios. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Santo, santo, santo. Allí en la intimidad con sus discípulos, allí en esta ocasión particular con sus amados discípulos, allí le he revelado a uno de los discípulos, posteriormente apóstoles, Amén, que Él era el Cristo, el ungido, el que habría de venir, el que Israel anhelaba, el que Israel esperaba. Santo, santo, santo es el Señor. Amén. Él responde de manera clara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde diciéndole: bienaventurado eres Simón, bendito eres Simón. Qué belleza, qué alegría recibe la bienaventuranza Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, gloria a Dios, carne ni sangre. No había alguien que le soplara, alguien que le diera un torpedito o le informara algo, porque Jesús le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. El propio Dios habló a la mente, al corazón, al espíritu, al alma de Pedro, porque así se recibe la profecía. Viene de algo extraordinario cuando vienen las voces de la palabra de Dios, cuando vienen las voces de la profecía, llegan a nuestra mente, a nuestra alma, de algo como del mismo espacio, de la profundidad viene la palabra profética de Dios que llena nuestra boca y la recibimos en nuestra mente. Y eso le dice Jesús a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y así como se lo reveló a Pedro, hoy día Dios sigue revelando sus palabras, sus profecías, sus mensajes a su iglesia. Dios no se ha callado, ni su brazo se ha cortado. Él sigue hoy día comunicando a su iglesia sus palabras, sus conceptos. Amén. Y aquí sale algo extraordinario. Y yo también te digo, le dice Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús apunta así, no a Pedro, porque Pedro no es roca, es piedrecilla. Jesús es la roca que desecharon los edificadores. Jesús es la roca viva que trajo agua en el desierto de Israel. Y Jesús es la roca
a la cual Dios le habló a Job y le dijo: ¿quién puso su piedra angular? En Job 38. Amén. Él es la roca de agua viva y Él es la roca sobre la que está fundada la tierra. Amén. Sobre esta roca, habló en primera persona, edificaré mi iglesia. Cristo es la roca viva. Cristo es el fundamento. Cristo es la base, el fundamento de su iglesia viva. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Gloria a Dios. Amén. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí aparece por primera vez el concepto, la palabra iglesia, mencionada directamente por Jesús. El mismo Jesús la menciona. Que eclesia está en griego, porque la Biblia del Nuevo Testamento está en griego. Eclesia con 2K de kilo. Eclesia es como se está escrito y se deriva de ek y kaleo. E con K, ek, e, K, y también kaleo, que significa convocar. Eso significa eclesia, convocar. Y otra palabra que se usó es también sinagoga, que es la palabra que usan los judíos para designar la sinagoga hebrea. Y esta sinagoga, como está escrito, es para designar la reunión y las asambleas de los judíos exclusivamente, y también se menciona al edificio sobre el cual se reunían. Y esta palabra eclesia significa ser sacado de entre la multitud, es decir, es convocado por Dios. Se parece a la palabra santo, que significa separado para Dios, pero aquí se usa por primera vez y en la voz del propio Jesús. Aquí el pueblo reconoce a Jesús, reconoce en la iglesia, dice: sobre esta roca que se edificaré mi iglesia. Aquí nace la iglesia. La iglesia de Cristo nace en esta ocasión porque Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí es reconocida bíblicamente la iglesia de Dios. Aquí se reconoce a la iglesia verdadera, a quien Cristo llama. Por eso iglesia significa ser llamados como la asamblea, la convocación, el llamado de Dios a los hombres y mujeres que formarán su iglesia. Una iglesia viva, una iglesia espiritual, pero también una iglesia material, en el sentido de que el corazón del hombre, el hombre es el tabernáculo de Dios. Una iglesia invisible que está conformada por todos aquellos que aceptan a Cristo con sus doctrinas, con sus enseñanzas, con sus principios, con sus valores. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido bautizados en las aguas, aquellos que han compartido el pan y el vino en la Santa Cena, aquellos que siguen a Cristo hacia la verdadera patria celestial. Todos los reformados hablaron como que la iglesia es la convocación de los santos. La iglesia es la reunión de todos aquellos que aceptamos a Cristo como su fundamento, como nuestro Señor y Salvador. Seguimos sus enseñanzas, seguimos sus doctrinas, seguimos su ejemplo. Es una iglesia universal,
La palabra universal también se utiliza como católica. Universitas también, universal, la iglesia que no solo está en Chile, sino la iglesia de todo el mundo. Santo es el Señor, no de las corporaciones, no de las misiones, de las entidades, no. La iglesia la compone usted y la compongo yo. La iglesia de hombres y mujeres vivos que sirven al eterno Dios de Israel. Eso es la iglesia. Cristo la fundó, Cristo la inauguró, porque Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia verdadera, aun cuando sabemos que dentro de la iglesia también crece el trigo y la cizaña, pero no todos son miembros de la iglesia. Recuerde lo que le dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Santo es el Señor, lleno de amor, de poder y de misericordia. Y dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a ti te daré, mire lo que dice antes: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Santo es el Señor. Las puertas del Hades, las puertas de la muerte, Hades, sepulcro, Hades, Seol, es sepulcro. Y el sepulcro, es decir, la misma muerte, no prevalecerá contra mi iglesia, porque Jesús dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia, y la muerte no los tocará, la muerte no arrebatará la esencia que mi Padre ha puesto en ti, que es su Espíritu, sino que las puertas de la muerte no prevalecerán contra mi iglesia. Una iglesia que tiene el poder sobre la misma muerte, pero solo tienen ese poder los hombres y las mujeres santas que buscan el rostro de Dios, que en su corazón, en su alma no hay pecado, y si lo llegare a ver, piden perdón por esos pecados, se arrepienten sinceramente y reciben el perdón de su Dios, porque las puertas de la muerte no prevalecerán contra su iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Miren qué hermoso. Aquí Jesús le está entregando el Evangelio. El Evangelio son las llaves del reino de los cielos. Cuando Pedro predicó, 3,000 almas fueron salvadas y se les abrieron las puertas de los cielos. Cuando usted recibió el mensaje de Jesús y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, se le abrieron las puertas de los cielos, y usted ahora, su ciudadanía está en los cielos, donde está nuestra patria celestial, la nueva Jerusalén. Amén. Y Pedro tenía a Pedro en la iglesia. Ahora nos ha entregado a nosotros esa llave, a toda su iglesia, para predicarle a las almas perdidas que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo usted puede tener la esperanza de vivir para siempre junto a su Creador. Y todo lo que Pedro o la iglesia atare será en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Dios nos ha dado autoridad para romper maldiciones, para echar fuera demonios,
para sanar a los enfermos, para predicar el año agradable del Señor, porque tenemos la autoridad del eterno Dios de Israel. Y todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Bendito es el nombre del Señor. Él es quien funda la iglesia, la convocación de los santos que está conformado por la iglesia visible e invisible, la reunión de todos los santos desde los tiempos de Jesús hasta nuestros tiempos, aquellos que ya partieron y aquellos que estamos en la tierra, conformamos la iglesia, la convocación, la reunión de los santos que vivimos bajo el amparo de Jesucristo, quienes lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador y seguimos su ejemplo, no nuestro ejemplo, el ejemplo de Jesús, y seguimos su doctrina. Y Dios nos ha dado las llaves de las puertas del infierno para sacar a los que están perdidos, para sacar a aquellos que están muertos en delito y pecado y traerlos a la luz admirable, a la vida eterna por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga a usted. Si usted quiere aceptar a Jesús y venir de muerte a vida, porque para Jesús el mundo ya estaba condenado, Él no vino a condenar, pero ahora Cristo nos da esperanza. Hoy día Dios le dice a usted, voy a repetir las palabras de Jesús: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la reunión de los santos. Usted quiere ser parte de los santos de la iglesia de Dios, única, universal, la visible e invisible, la de los vivos y la que ya partieron y de los que vendrán para alabanza y gloria de su nombre. Usted tiene que hacer una simple oración y decirle: Dios, reconozco que tú enviaste a Jesucristo desde los cielos, se hizo carne en María la Virgen. A los 30 años inició su ministerio y a los 33 años Él fue sentenciado a muerte y muerte de cruz. Y en la cruz perdonó todos mis pecados. Y yo me arrepiento sinceramente de todos ellos y prometo servirle hasta el último día de mi vida. Inscribe mi nombre con tu dedo en el libro de la vida y nunca más me suelte de tu lado. Prometo servirte hasta con mi último aliento. Amén. Para que usted sea parte de la iglesia. Amén. La iglesia del Señor, fundada por Jesucristo, el Hijo del Dios viviente.